entonces vamos a hablar de cuando el foco se encuentra en reposo y el observador es el que está en movimiento. Entonces les decía que es como tener una ambulancia parqueada o puede ser un carrito de esos en los que venden mazamorra o un carrito en los que venden frutas y verduras que tiene un parlante donde, donde todo el tiempo hay una persona que está hablando. Todos esos pueden ser focos emisores de ondas, ¿cierto? O fuentes emisores de ondas sonoras. Entonces, si está ahí parqueadito, está quietico y yo como receptor de ese sonido soy el que me muevo acercándome o alejándome, ¿cierto? Acercándome o alejándome de ese foco emisor de sonido, pues entonces vamos a tener un cambio en la percepción de la frecuencia. Si me acerco al carro, a la ambulancia, bueno, al foco emisor, a lo que me está produciendo ese sonido, voy a tener una percepción mayor de la frecuencia. Si me alejo, pues voy a tener una percepción menor. O también puede suceder, por ejemplo, cuando pasamos por un almacén y están haciendo promoción con el megáfono o tienen una música a un sonido alto. Ahí en todos esos casos puede haber un foco emisor de sonido en movimiento perdón, en reposo y un observador o un receptor en movimiento. Entonces, la fórmula cambia con respecto a la que veníamos manejando en el caso 2. La frecuencia percibida, ya sabemos que F' es la frecuencia percibida. F va a ser la frecuencia en este caso, en la cual está transmitiéndose el sonido. V es la velocidad del sonido en el medio en el que estamos trabajando, velocidad del sonido en el medio en el que estamos trabajando, y VR es la velocidad del receptor, es decir, o del observador de la persona que se está moviendo, ¿sí? La velocidad de la persona que se está moviendo. Bueno, Manuela, me decías que si el sonido es fuerte. En algunos casos sí. Por ejemplo, si yo hablo de un almacén y es para promoción, pues el sonido tiene que ser fuerte, porque la idea es que lo escuchen los que están adentro, pero también los que están afuera. Si hablamos de una ambulancia, por ejemplo, el sonido también es fuerte. De hecho, nosotros sabemos que el sonido de una ambulancia es fuerte porque tiene que alertar a los carros, a las personas que están, bueno, a los carros no, a las personas que están conduciendo, ¿cierto? Para que se muevan y le den vía a la ambulancia. Y pues obviamente de paso, pues a todo el que pase por ahí o a todo el que escuche el sonido, pues también me genera la misma alerta. Entonces, son como las cosas que es importante que tengamos presente con respecto a ese sonido. Ahora, puede ser un sonido no tan fuerte, ¿sí? Eso depende de la frecuencia que tenga ese sonido, porque yo puedo pasar, por ejemplo, eh, por una casa y la puerta está abierta y hay una persona que está hablando adentro. Cuando yo me acerco, puedo estar escuchando la voz de esa persona y no necesariamente es un sonido tan fuerte y me alejo y pues de pronto va disminuyendo la frecuencia. Esa también es una fuente emisora de sonido en un momento determinado. Entonces, no todos los sonidos van a ser extremadamente fuertes, pero en algunos casos sí vamos a percibir una frecuencia mayor. Bueno, entonces estamos tomando el apunte y mientras terminan de tomar el apunte voy a registrar aquí la asistencia de las dos últimas personas que ingresaron. Bueno. Ya teniendo la expresión y teniendo claro, ¿cierto? Cada una de las variables que nos muestra esta ecuación. Recuerden que aquí en el centro tenemos más y menos, ¿no? Lo que pasa es que en la imagen queda así como pegadito, pero es un más y debajo un menos. ¿M? En este caso, vamos a utilizar el signo más cuando el receptor se esté acercando a la fuente sonora, ¿cierto? Cuando se esté acercando a la fuente sonora, vamos a utilizar el signo más. Cuando se esté alejando, vamos a utilizar el signo menos, ¿sí? Tengan eso presente o si quieren, escríbanlo por ahí. Cuando el receptor se acerca, utilizamos el signo más. Cuando el receptor, o es decir, la persona se aleja, utilizamos el signo menos.
que es lo contrario a lo que manejamos en el caso anterior. Bueno, vamos entonces a hacer un par de ejemplos para que podamos entender. Esto es muy sencillo, es igual a lo que trabajamos en la clase anterior, entonces va a ser muy fácil porque solamente es aplicar la fórmula. Bueno, entonces nos dicen que la sirena de un camión de bomberos en reposo, fíjense que ahí tenemos otro ejemplo de una fuente sonora, la sirena de un camión de bomberos, emite con una frecuencia de 400 Hz. Esa es la frecuencia de la sirena. Calcule la frecuencia que percibe un ciclista con una velocidad de 10 metros por segundo. A, cuando el ciclista se acerca al camión. B, cuando se aleja. Y nos dan un dato que es la velocidad del sonido, que es en el aire, que es de 340 metros por segundo. Entonces, fíjense que ya tenemos toda la información que necesitamos para resolver nuestro ejercicio. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es mirar los datos que nos está dando el problema para asimismo aplicarlos en nuestra respectiva ecuación. Entonces, lo primero que tenemos es F, que es la frecuencia de la fuente sonora. En este caso, la frecuencia son 400 Hz. ¿Cierto? Nos están pidiendo que calculemos F', que es la frecuencia percibida. Recordemos que siempre es la frecuencia percibida. Y nos dicen que la velocidad del receptor, o sea, la velocidad de la persona, del ciclista, es 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Adicional a eso, nos dan la velocidad del sonido en el aire que corresponde a V, ¿cierto? V es 340 metros por segundo. Manuela, generalmente la indicación es prestamos primero atención a la resolución del ejercicio y luego les doy el espacio para que tomen el apunte, porque pues es importante que entendamos lo que vamos a ir haciendo. Ok, ya tenemos todos los datos que nos da el ejercicio y ahora nos piden determinar cuándo se acerca y cuándo se aleja. Entonces aquí vamos a colocar cuándo se acerca. Es el primer caso, porque vamos, aquí resolvemos dos ejercicios en uno. Cuando se acerca. Ya les dije que cuando se acerca, en la parte superior, vamos a tener el más en la ecuación. Entonces, F' va a ser igual a F por V más, porque se está acercando, VR, ¿cierto? Sobre V. Listo. Ahí tenemos entonces el caso de cuando el receptor se acerca. Reemplazamos los datos, F' va a ser igual a F, ay, perdón, estamos reemplazando los datos. Entonces ya sabemos que la frecuencia son 400 Hz, 400 Hz por B. B es la velocidad del sonido en el aire, 340 metros por segundo, más la velocidad del receptor, la del ciclista, que es 10 metros por segundo, ¿cierto? Sobre la velocidad del sonido en el aire, 340 metros por, ay, por segundo. ¿Listo? F' va a ser igual a 400 Hz por 340 más 10, 350 metros por segundo sobre la velocidad del sonido en el aire, que es 340 metros por segundo. Fíjense que solamente estamos reemplazando los datos y aquí hicimos la suma de la parte superior. Ahora simplemente terminamos de resolver. Recuerden que metros sobre segundo se cancela con metros sobre segundo y el resultado nos va a dar en hertz. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 400 por 350 y el resultado lo dividimos
en 340. Entonces 400 por 350 igual dividido en 340. Y eso nos da 411,76 Hz. Entonces fíjense cómo cuando el ciclista se acerca, la percepción, la frecuencia que se percibe es mayor, ¿sí? Cuando el ciclista se acerca, la frecuencia que percibe es mayor, es de 411,76 Hz. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Bueno, muy bien. Vamos a mirar ahora qué pasa cuando se aleja. Voy a cambiar de color aquí. Dime, Sebastián. Ok, mira de dónde sale el 340. Aquí nos dan el dato. Velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido en el aire, ¿sí? Esa V va a corresponder siempre a la velocidad del sonido en el medio en el que estemos trabajando. Como en este caso es una sirena de bomberos, pues obviamente ese sonido se propaga a través del aire. Entonces, V es el sonido, es la velocidad del sonido en el aire que nos lo dieron en el ejercicio, 340 metros por segundo. De hecho, había mencionado que cuando no nos dan la velocidad del sonido e identificamos que es en el aire, ese es el valor que vamos a utilizar, 340 metros por segundo. Ok, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Ahora, ¿qué pasa cuando se aleja? Cuando se aleja, lo que cambia en nuestra ecuación es que en vez del más, vamos a utilizar el menos. Entonces, V menos BR sobre V. ¿Sí? Eso es lo que cambia en la ecuación. Que cuando se aleja, no utilizamos el signo más, sino el signo menos. Lo demás, todo queda exactamente igual. Entonces, reemplazando los datos, vamos a tener acá 400 Hz, 400 Hz por lo mismo, 340 metros sobre segundo, en este caso menos 10 metros sobre segundo, sobre 340 metros sobre segundo. ¿Listo? Seguimos entonces, hacemos la resta que está planteada allí, lo demás queda igual. Entonces 400 Hz por 330, 340 menos 10, pues nos da 330 metros sobre segundo sobre 340 metros sobre segundo. Cancelamos metros sobre segundo con metros sobre segundo y resolvemos. ¿Cómo resolvemos? 400 por 330 igual dividido en 340. Y eso nos da 388, 388,24 con la aproximación. 388,24 Hz. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que cuando el observador se aleja, la frecuencia que percibe es menor, ¿sí? Cuando se acerca es mayor, cuando se aleja, la frecuencia que percibe es menor. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces ahora sí, vamos a tomar el apunte
Ahí tenemos los dos casos, cuando se acerca al observador o el receptor y cuando se aleja el receptor. Ok, tomamos el apunte. Si surge alguna pregunta, quedo atenta para contestarles. Bueno, el segundo ejemplo es el siguiente. Dice, una ambulancia emite un sonido a 550 Hz. Determine la frecuencia que ha percibido un observador cuando se aleja a 15 metros por segundo de la ambulancia que ha quedado en reposo. Bueno, entonces aquí solamente es un caso y es cuando se aleja, ¿cierto? Nos dice que cuando se aleja. Entonces vamos a mirar qué datos tenemos. Tenemos la velocidad, la frecuencia, perdón, porque nos dicen que la ambulancia emite un sonido a 550 Hz. Entonces tenemos la frecuencia que es 550 Hz. ¿Listo? Y nos dice que vamos a determinar la frecuencia del observador, o sea, F', ¿cierto? Cuando éste se aleja, o sea, la velocidad del observador es de 15 metros por segundo. Se aleja a 15 metros por segundo. Y adicional a esto, fíjense que no nos están dando el dato de la velocidad del sonido en el aire. Entonces ya sabemos que en ese caso utilizamos el dato de 340 metros por segundo. ¿Sí? Cuando no nos dan el dato de la velocidad del sonido en el aire, es 340 metros por segundo. Bueno, ya tenemos los datos que necesitamos, entonces vamos a hacer nuestra ecuación. F' es igual a F por B como se aleja menos VR sobre B. Reemplazamos nuestros datos. Ya tenemos la dinámica, entonces en este caso son 550 Hz, que es la frecuencia de nuestra fuente de sonido, que en este caso es la ambulancia, por 340 metros por segundo, menos la velocidad del receptor, que ya nos dijeron, es 15 metros sobre segundo, sobre la velocidad del sonido en el aire, que es 340 metros por segundo. Entonces, F' va a ser igual a 550 Hz por 340 menos 15 nos va a dar 325 metros sobre segundo sobre 340 metros sobre segundo. Cancelamos metros sobre segundo con metros sobre segundo y la frecuencia percibida va a ser igual. Entonces, 550 por 325 dividido en 340. Y esto nos da 525,74 con la aproximación. 525,74 Hz. Entonces vemos que cuando se aleja, la frecuencia disminuye, disminuye. ¿Listo? Cuando se aleja, la frecuencia disminuye. Cuando se acerca, la frecuencia aumenta. Bueno, tomamos este segundo ejemplo. Ya no nos quedan sino 3 minuticos. Entonces, de igual manera, le voy a tomar un pantallazo por si alguno no alcanza para enviarlo al grupo y pues que puedan eh, tomar el apunte los que hacen falta. Bueno, entonces en estos 3 minuticos que nos quedan vamos a terminar de tomar el apunte y quedaríamos entonces hasta aquí por la clase de hoy y continuamos el próximo miércoles, que tendríamos nuevamente física. Bueno, chicos, entonces vamos tomando el apunte y
Ya les indico en qué momento se retira. Entonces quedamos por hoy hasta aquí. Ya les mando el pantallazo para los que no hayan alcanzado a terminar de tomar el apunte. Y nos vemos el martes en clase de química. Dios los bendiga. Chao a todos. Feliz fin de semana. Igualmente, profe. Bueno, Chao, chao, profe. chao. Chao, que estén bien.